Existen dos tipos de reforzamiento, el positivo y el negativo. En ambos casos, el objetivo es incrementar una conducta. Si una conducta hace que la frecuencia de esta aumente por medio de un evento favorable, es entonces un reforzador positivo. En este se incluyen estímulos como elogios, afecto, sonrisas, dinero, etc. Un ejemplo que podemos mencionar es cuando un adulto compra sus suministros en un centro comercial y al realizar sus pagos obtiene puntos que se convierten en dinero. De esta forma, la frecuencia de compra que realizará en este lugar se incrementará al recibir puntos de dinero en sus compras. En el caso de un niño, este se puede percibir cuando saca buenas calificaciones y como recompensa aparece en el cuadro de honor, lo cual le genera elogios y atenciones. En el reforzamiento negativo, este se refiere al incremento de una respuesta por parte de la eliminación de un evento o estímulo aversivo, después de que se ejecuta una respuesta específica. Algunos de estos eventos pueden ser ruido, aislamiento, etc. Un ejemplo de este aplicado a los adultos de una empresa puede ser cuando tienen derecho a salir un viernes de cada mes a las 3 de la tarde, si terminan a tiempo los objetivos propuestos semanalmente para su desempeño. Así, para evitar salir tarde los fines de semana, tendrán mejor productividad y no dejarán todo para el final. El reforzamiento negativo aplicado a un niño lo podemos ver cuando a uno, después de haber sacado buenas calificaciones, se le dice que por este buen desempeño no tendrá que lavar los trastes el día de hoy, es decir, se le retribuye con algo que no le gusta hacer. El modelamiento es una técnica basada en el aprendizaje observacional de Bandura. El modelamiento nos permite enseñarle a un paciente una manera de cómo facilitarle el aprendizaje de conductas adaptativas, además de las habilidades que le ayudarán a manejar efectivamente las demandas propias de su patología. El modelamiento es un procedimiento que consiste en exponer al paciente ante uno o más individuos presentes o filmados que demuestran las conductas que el paciente debe adoptar. Existen 4 funciones básicas que proporcionan los procedimientos de modelamientos. Una de ellas es la función de adquisición, en la cual el paciente, a través de la observación de un modelo, aprende patrones de conductas nuevos y apropiados. Una función más es la facilitación. En esta el paciente observa la conducta de un modelo en situaciones diversas, lo que facilita una conducta adecuada ante cada situación. Otra función del modelamiento es la desinhibición, en el cual el modelamiento brinda al paciente un efecto de desinhibición de ciertas conductas que ha evitado a causa del miedo o ansiedad. También existe la función de extinción. Aquí el modelamiento puede lograr la extinción del miedo relacionado con objetos, animales o personas. Un ejemplo de modelamiento sería un paciente con fobia a los perros, que después de observar una actuación de modelamiento por aproximaciones sucesivas de acercamiento a un perro, puede llegar a acariciarlo. Moldeamiento. El moldeamiento es un procedimiento en el que se refuerzan aproximaciones sucesivas a una conducta meta. Para poder llegar a esta conducta meta, es necesario reforzar las conductas que fortalecen la probabilidad de que ocurra esta meta. Básicamente se trata de fortalecer conductas que se asemejan topográfica y funcionalmente a la conducta que se desea conseguir. El moldeamiento está configurado por 3 elementos. Básicamente son la especificación de la meta, establecer un punto de partida en base a las conductas que se presentaron anteriormente y una planificación de aproximaciones sucesivas a la conducta meta. Un ejemplo de moldeamiento es aquella persona con dificultad para hablar en público, cuya meta es dar un discurso en el auditorio de su empresa. Se le pide a la persona que primero lea su discurso a su esposa e hijos. Posteriormente lea este discurso a un grupo mayor de su familia y aumentar sucesivamente el público hasta que pueda dar su discurso en el auditorio.
La economía de fichas es una técnica psicológica operante cuya aplicación conduce al cambio de conducta mediante el reforzamiento positivo a base de intercambiar fichas por un gratificador acordado previamente por periodos de tiempo regulares que se irán espaciando gradualmente para evitar que el cambio de conducta se lleve a cabo solo por la gratificación y no por el beneficio en sí al cambiar una conducta deseable. Un ejemplo es que en el salón de clase el docente grafica las conductas aceptables y las indisciplinas de acuerdo al encuadre del aula. Quienes registran más conductas aceptables verán una película el viernes después del receso y los más indisciplinados tendrán que ordenar el material del salón. El contrato conductual es una técnica operante utilizada para acordar cambios, ya sea adoptando una conducta favorable o eliminando otra que está perjudicando, y en el que se manifiestan claramente las consecuencias de cumplir y recibir una recompensa y la sanción al no realizarla. Dicho convenio debe ser claro, específico, comprensible, que se pueda observar y registrar perfectamente, hacerse por escrito para ser firmado especificando la duración y la recompensa o consecuencia positiva al realizarlo. Como ejemplo, tenemos que el adolescente que es reprendido por arrebatar los objetos a sus mayores firma un contrato en el que se compromete a pedir las cosas por favor y espera a que se le otorguen o no, según sea el caso, recibiendo algún elogio como recompensa diaria y 20 minutos más en la cancha los fines de semana. Se le aclara que de no cumplir se quedará el fin de semana en casa sin acceso a las redes sociales. El castigo positivo se basa en la técnica del reforzamiento operante. Consiste en proporcionar a la persona un estímulo que él considerará como desagradable al momento de una conducta o comportamiento, la cual se desea corregir, reducir o hasta eliminar. El ejemplo clásico es la nalgada. Esta acción se ejerce cuando el comportamiento de un niño es malo, haciéndole ver que sus acciones llevan una consecuencia si no se enmienda. Por su parte, el castigo negativo se produce cuando la persona no recibe un estímulo que él considera como agradable al tener una actitud inadecuada. El ejemplo sería que el niño pequeño se está portando mal y tiene una conducta grosera, así que se le retira un juguete que tiene en ese momento. En este caso el juguete debe ser algo que el niño desee. El niño asimilará que al tener la misma mala conducta se le quitará lo que más quiere. Al ser estas técnicas parte del reforzamiento operante, se espera que si una conducta tiene resultados positivos, pues tendrá muchas posibilidades de volver a repetirse. En cambio, si esto genera consecuencias desagradables para la misma persona, tendrá poca posibilidad de repetirse. La técnica para disminuir conductas indeseables, denominada tiempo fuera, consiste en aislar a la persona o a las condiciones del medio que permiten reforzamiento de cierta conducta desadaptada dentro de un periodo determinado. Podemos ejemplificar esta técnica en dos situaciones. Situación 1. Un niño agrede a alguno de sus compañeros en el salón de clases. La técnica se aplica sacando al niño agresor del aula por un tiempo de 10 minutos para que reflexione lo que hizo. Situación 2. Una pareja se encuentra conversando y de repente uno de ellos comienza a agredir a la otra. La técnica puede ser utilizada de tal forma que la persona que fue agredida se retire del lugar donde está con el agresor. La técnica de extinción para desaparecer conductas indeseables plantea que cuando una conducta aparece con cierta periodicidad, sucede porque está obteniendo alguna recompensa o reforzamiento. Por lo tanto, para modificar la conducta no deseada, se establece desaparecer todas las condiciones que hacen que esa conducta se refuerce y provoque su aparición y repetición. Ejemplificamos esta técnica en las siguientes situaciones. Situación 1. Dejar de comprar juguetes al niño cada vez que lo pide gritando o llorando. Situación 2. No mirar ni hacer gestos de asombro cuando una persona quiere llamar la atención con cierta actitud o actividad.